estimados amantes del arte y la filosofía, prepárense para un viaje de discernimiento. Sois un narrador experto, y hoy los guiaré a través de las profundidades de un texto que no sólo cuestiona lo que creemos saber sobre el arte, sino que lo redefine para nuestra era. Me refiero a la obra que es el arte del eminente Arthur Cer. Danto, un pensador cuya mirada penetrante desveló el enigma del objeto estético en el siglo XX. Danto, con su estilo lúcido y accesible, nos invita a despojarnos de la extendida creencia de que el arte es un concepto indefinible. Lejos de ser una nebulosa abierta a cualquier interpretación caprichosa, el arte, según Danto, te cimenta en propiedades universales. A lo largo de estas páginas se propone desenterrar esas condiciones esenciales que, a pesar de las mutaciones históricas y los desafíos más radicales, han definido y seguirán definiendo lo que es el arte. Su tesis central es clara: una obra de arte se define por dos criterios fundamentales, el significado y la materialización o encarnación de ese significado, a los que se suma un tercer pilar, la interpretación que cada espectador aporta a la obra. Este tríptico conceptual es la clave para entender la universalidad de la producción estética, desde las cuevas prehistóricas hasta las audaces instalaciones contemporáneas. 1. Sueños despiertos de la imitación a la indiscernibilidad. El viaje de Danto comienza con una retrospectiva histórica, trazando la evolución del arte desde la antigüedad hasta el umbral del siglo XX. Durante siglos, la noción platónica del arte como mímesis imitación de la apariencia visual rey, no sin apenas contestación. La célebre máxima de Alberti de que una pintura debía ser indiscernible de lo que se ve a través de una ventana encapsulaba este ideal de representación. Desde Giotto hasta los maestros victorianos, la historia del arte occidental fue la historia de la conquista de la verdad visual, impulsada por descubrimientos como la perspectiva, el claroscuro y la fisonomía. Sin embargo, esta era de la imitación se vio irrevocablemente alterada con la llegada de la fotografía en la década de 1830. Inventos como el daguerrotipo y las secuencias de Muybridge revelaron que la cámara podía capturar la realidad con una fidelidad y una precisión invisibles al ojo humano e incluso congelar el movimiento de una manera que la pintura jamás podría emular. Si la función primordial del arte era imitar la realidad, la fotografía superaba a la pintura sin esfuerzo. Este desarrollo dejó a los artistas en una encrucijada. El arte, tal como se había entendido, estaba en un punto muerto, pero como Danto nos muestra, esta crisis fue en realidad el catalizador de una gloriosa revolución. Artistas como Picasso, con las señoritas de Aviñón 1907 y los Fauves de Matisse, abandonaron la pretensión de copiar la realidad. Sus obras, chocantes y salvajes para la época, no buscaban reflejar la apariencia, sino expresar la realidad interna, la verdad subjetiva. El arte se liberó del espejo de Alberti y se abrió a un abanico de posibilidades estilísticas. La abstracción, ya sea geométrica, europea, Van Doesburg o la espontánea y visceral abstracción americana apoyó, Moteruer, Gorky, influenciados por el automatismo surrealista, consolidó esta ruptura. El arte ya no era un reflejo del mundo, sino una construcción en sí mismo, un yo soy la naturaleza, como proclamó Polló. En este torbellino de experimentación, dos figuras emergieron como los grandes catalizadores filosóficos de la definición del arte: Marcel Duchamp y Andy Warhol. Duchamp, con sus readimades a partir de 1915, asestó un golpe demoledor a la estética tradicional. Al elegir objetos utilitarios cotidianos, una pala de nieve, un urinario, y declararlos arte, Duchamp erradicó la belleza, la maestría, la habilidad y el buen gusto como criterios esenciales. Su fuente, el urinario firmado como R. Muth, no solo era una provocación, sino una profunda declaración filosófica del arte. Podía ser una cuestión de indiferencia visual, una anestesia completa, que atacaba la primacía del arte retiniano en favor de la idea. El Readimade planteó la pregunta fundamental: ¿en dónde están los límites del arte si cualquier cosa puede serlo? Esta pregunta encontró su apoteosis en 1964 con Andy Warhol y sus Brillo Box. En la Stable Gallery de Nueva York, Warhol exhibió cajas de contrachapado idénticas en su apariencia a las cajas de cartón de estropajos Brillo que se encontraban en cualquier supermercado, visualmente indiscernibles. Estas cajas de Warhol representaban el desafío definitivo a cualquier definición del arte basada en propiedades perceptibles. ¿Qué diferenciaba la Brillo Box de Warhol de una caja de brillo ordinaria? Para Danto, esta indiscernibilidad visual obligó a buscar diferencias invisibles, metafísicas. Su primera respuesta, que se convertiría en la piedra angular de su filosofía del arte,
fue que las obras de arte son significados encarnados. Una obra de arte trata de algo, y ese significado se materializa en el objeto físico. La interpretación es el puente que conecta el objeto material con su significado. La muerte de Marat de Jacques Louis David, por ejemplo, no es sólo la representación de un asesinato, sino la encarnación de la idea de Marat como mártir revolucionario, una invitación al espectador a seguir su causa. Las brillebocos de Barol, por su parte, no glorificaban el producto, sino que eran una reflexión sobre las propias cajas brillo como objetos de la cultura de consumo, elevándolas al estatus de arte. No era una mera imitación, sino una declaración. Danto amplía su definición con el concepto de sueños despiertos, así como los sueños, aunque hechos de apariencias, no necesitan ser reales. El arte crea apariencias que encarnan significados, pero no están atadas a la realidad literal. La universalidad del sueño humano, que no requiere dormir, sino estar despierto a las posibilidades de la imaginación y la interpretación, es lo que permite que el arte se comparta y se comprenda transculturalmente. Si el arte y la realidad pueden ser indiscernibles, como en el caso de las Brillo-Box, entonces la clave no está en lo que vemos, sino en lo que interpretamos. Este fue el fin del arte tal como se conocía, marcando el paso a una nueva fase donde la historia había revelado su verdad interna. El arte podía ser cualquier cosa, siempre que encarnara un significado. 2. Restauración y significado. El caso de la Capilla Sixtina. Para Danto, la controversia sobre la restauración de la Capilla Sixtina aprobada en 1994 es un campo de batalla perfecto para ilustrar la primacía del significado y la interpretación en el arte. Antes de la limpieza, muchos, como Picasso y Cocteau, habían percibido el techo de Miguel Ángel como un dibujo sublime, casi monocromático, donde las figuras emergían o se hundían en una oscuridad envolvente, sugiriendo una lucha metafísica o una condición humana trágica. El restaurador Gianluigi Colaluzzi, sin embargo, adoptó un enfoque puramente objetivo, limpiando capas de hollín y suciedad acumuladas durante siglos para revelar los colores brillantes originales de Miguel Ángel. Su premisa era que la oscuridad era mera pátina, no parte de la intención artística. Para Danto, esto es un error filosófico grave. La objetividad del restaurador, que se centra únicamente en la condición física de la pintura, ignora por completo la dimensión interpretativa y el significado. Danto argumenta que la oscuridad, ya sea intencionada por Miguel Ángel o producto del tiempo, había adquirido un significado metafísico para generaciones de espectadores, análogo a las figuras inacabadas en los esclavos de Miguel Ángel, que parecen pugnar por liberarse de la piedra. Remover esa oscuridad sin considerar su carga interpretativa es correr el riesgo de borrar parte del significado que la obra había encarnado a lo largo de los siglos. El famoso fresco de Jonás, con su escorzo y perspectiva que engañan al ojo, es un ejemplo del virtuosismo compositivo y el juego entre la superficie física y la ilusión pictórica. Para Danto, el color original de la restauración, aunque quizás el auténtico de Miguel Ángel no era lo crucial, lo era la calidad de dibujo increíble y la interacción entre la imagen y el espacio que trascendían la mera colorimetría. La interpretación de la secuencia narrativa de la bóveda es otro punto clave. Danto enfatiza la creación de Eva como el punto medio de la historia narrada, un quiebre donde Dios pasa de la cosmología a la historia humana, con todas sus pasiones, debilidades y la necesidad de una nueva intervención divina. La embriaguez de Noé, el último panel, subraya la irreducible falibilidad humana. Ignorar esta secuencia o su significado es no comprender el artista y el hombre que fue Miguel Ángel. Un restaurador que yerra en el orden narrativo de la obra, por muy meticuloso que sea, con las pinceladas, demuestra una profunda falta de comprensión del significado encarnado. La Capilla Sixtina no es sólo un objeto físico, es un mundo de significados que debe ser interpretado. 3. El cuerpo en la filosofía y en el arte. Danto aborda la relevancia del cuerpo en el arte y la filosofía, destacando la profunda conexión entre la encarnación del significado y la experiencia humana. En el arte occidental, el cuerpo es central al misterio cristiano de la encarnación en Dios haciéndose carne para sufrir. Obras como La Virgen con el Niño de Mantegna o las pinturas de De Kooning capturan la experiencia visceral y universal de ser un bebé con sus apetitos y vulnerabilidades, un conocimiento primordial que el arte transmite con elocuencia. El arte, a través de la representación del cuerpo, nos habla de estados interiores universales y sufrimiento, amor, hambre. Contrariamente,
La filosofía occidental, ejemplificada por Descartes, a menudo ha tendido a desestimar el cuerpo, concibiéndolo como una máquina. La famosa distinción mente-cuerpo de Descartes postula que la mente es lógicamente independiente del cuerpo, lo que abre la puerta a la inmortalidad del alma. Sin embargo, en sus últimas meditaciones, Descartes también reconoce una mente encarnada, una fusión inextricable donde sentimos el dolor y las sensaciones directamente, no por inferencia, como un piloto en un barco. Danto utiliza el molino de Leibniz la imposibilidad de ver la percepción o el pensamiento al adentrarse en el cerebro para ilustrar que si bien la ciencia nos informa sobre la fisiología del cuerpo, la experiencia subjetiva y el significado que le atribuimos siguen siendo un misterio. El arte, a diferencia de la ciencia, capta el cuerpo de la psicología popular, el cuerpo que siente, desea, ama y sufre, el cuerpo que entendemos a través de Poe y no Picasso. Los cuerpos en el arte no han envejecido como los modelos mecánicos de Descartes y su capacidad para expresar la naturaleza humana sigue siendo atemporal. Los intentos eliminativistas de reducir la experiencia humana a procesos puramente neurológicos, sin considerar la psicología popular de las emociones y los significados, pierden de vista la esencia misma de nuestra existencia encarnada. 4. El final del torneo, el paragone entre pintura y fotografía. El paragone, esa antigua rivalidad entre las artes, encontró su última y más significativa expresión en el duelo entre pintura y fotografía. La fotografía, con su promesa de una verdad visual inigualable, llevó a Paul de la Roche a proclamar que la pintura ha muerto tras la invención del daguerrotipo. La cámara, más allá de la habilidad manual, parecía capaz de capturar la realidad con una fidelidad que la pintura solo podía soñar. Sin embargo, Danto argumenta que esta verdad visual de la fotografía, como la que Muybridge reveló sobre el movimiento de los caballos a menudo, era una verdad óptica que contradecía la verdad perceptual a la que estamos acostumbrados. Las cámaras alteraban la profundidad, aplanaban las formas y revelaban detalles entre expresiones que el ojo humano nunca percibiría. Manet, con su ejecución de Maximiliano, es un ejemplo de cómo la pintura asimiló estas lecciones fotográficas, aplanando las figuras y suprimiendo tonos de transición, un precursor del aplanamiento que Clement Remberg vería como la esencia de la modernidad pictórica. El paragón entre pintura y fotografía no fue una derrota de la pintura, sino una redefinición del arte. Si la fotografía podía capturar la realidad con una fidelidad insuperable, la pintura quedaba liberada para explorar otras verdades, su propia verdad. Los fotógrafos, a su vez, demostraron que podían manipular la realidad como Henry P.H. Robinson con sus escenas posadas, y con la ayuda de Stiglitz y los museos. La fotografía fue finalmente reconocida como un arte. Este proceso culminó con Warhol y su serigrafía, una técnica que, al igual que la fotografía, hizo irrelevante la mano del artista. Las brillobocos de Warhol, fotografías tridimensionales, llevaron la indiscernibilidad al límite, forzando la cuestión de qué distingue el arte de la realidad en un mundo donde el artista ya no era el creador artesanal en el sentido tradicional. El paragone terminó cuando el arte se hizo consciente de su propia naturaleza conceptual, apropiacionista y donde cualquier cosa puede ser arte y lo importante es el significado encarnado, no la habilidad técnica, la fidelidad a la apariencia. 5. Kant y la obra de arte. Aunque a primera vista la crítica del juicio de Kant, con su énfasis en el gusto y la belleza, parecería obsoleta para el arte contemporáneo que a menudo valora la fealdad o la indiferencia estética, Danto encuentra en ella una profunda relevancia. Reconoce que Kant, a pesar de su belleza libre aplicable a la naturaleza y al arte abstracto sin concepto, introdujo una segunda y más profunda concepción del arte en el concepto de espíritu Heyse. El espíritu para Kant es la facultad de presentar las ideas estéticas. Una idea estética no es una idea sobre la estética, sino una idea que se presenta a través de los sentidos. El genio artístico es la capacidad de encontrar arreglos sensoriales como el águila y el rayo para transmitir el poder de Júpiter a través de los cuales ideas complejas, incluso trascendentes, se transmiten a la mente del espectador. El arte, en esta visión, es cognitivo, utiliza la experiencia para llevarnos más allá de ella. La resurrección de Piero della Francesca es un ejemplo perfecto, encarna ideas profundas de muerte. Resurrección, carne y espíritu en una imagen convincente que salva la brecha entre el ojo y la mente. Danto contrasta la visión de Kant con el formalismo Bell, F. Rey Grieda, Ehrenberg, que reduce el arte a la forma,
y con la limitada perspectiva de Kant sobre el arte no occidental que veía el tatuaje como mera decoración. Para Danton, las ideas estéticas de Kant son universales, pero se encarnan de manera culturalmente específica. La escultura africana, por ejemplo, no es sólo forma expresiva, sino que encarna ideas estéticas propias de su cultura. El ejemplo de David Ammons con sus abrigos de piel untados de pintura, un retrato de la moda y la crueldad que reflexiona sobre los derechos de los animales, ilustra cómo el arte contemporáneo encarna ideas estéticas, en este caso morales y sociales en formas y materiales impensables en el siglo XVIII. Kant, sugiere Danton, entendería la idea estética de Ammons y la aplaudiría como instrumento de educación moral, aunque le costaría reconocerla como obra de arte sin un curso intensivo de arte moderno. La clave está en comprender la historia y el contexto que permiten que ciertos objetos adquieran el estatus de arte. El arte es siempre más que sus condiciones necesarias, es la historia del arte. 6. El futuro de la estética. Danton concluye su meditación con una reflexión sobre el futuro de la estética en un panorama académico y artístico en constante cambio. La estética, que él define como el modo en que las cosas se muestran, junto con las razones para preferir una forma de mostrarse a otra, ha sido relegada en la filosofía del arte a un segundo plano por la búsqueda de definiciones y por la teoría de construcción, estudios culturales, políticas de identidad en las humanidades. Duchamp, al declarar que el deleite estético es el peligro a evitar, y Danton, al demostrar que el arte es filosóficamente independiente de la estética, es decir, que la estética no es una condición necesaria para que algo sea arte, fueron vistos como figuras que marginalizaron la estética. Sin embargo, Danton aclara que esto no niega su relevancia. La estética sigue siendo un medio crucial para que el arte logre sus fines, ya sean políticos, sociales o cognitivos. Labrillo Bocos de Barol, por ejemplo, utiliza la estética del diseño de James Harvey, su diseño en rojo, blanco y azul, su retórica visual como parte del espíritu, objetivo de la cultura de consumo de los 60. Pero la obra de Warhol, al reflexionar sobre estas cajas, eleva ese espíritu objetivo a la conciencia de sí mismo, un atributo del espíritu absoluto hegeliano, al que pertenecen el arte, la filosofía y la religión. Danton argumenta que la estética es fundamental porque afecta el cómo el arte logra sus objetivos. Charles Sanders Peirce, el pragmatista, ya había situado la estética como la disciplina normativa fundamental, la ciencia de lo digno de adoración, no sólo de lo bello, y la vinculó con los Stimmung o estados de ánimo de Heidegger. El arte no sólo busca la belleza, sino que genera poderosos estados de ánimo y encarna ideas, transformando a los espectadores y abriéndolos a nuevas formas de pensamiento. En última instancia, Danton propone que su propia definición del arte como significado encarnado se alinea con la noción kantiana de ideas estéticas. El arte, sin importar su estilo o época, es siempre más que la mera forma, es una conexión con el conocimiento, con lo posible y lo existente, una Biblia de los analfabetos que transmite verdades profundas. La belleza puede ser un valor estético, pero no es universal ni constitutiva del arte mismo. El arte puede ser feo, perturbador o conceptual, pero siempre encarnará un significado que nos invita a la interpretación y a la reflexión sobre el espíritu humano y el mundo que habitamos. La estética, pues, no está abandonada, sino que se revela como un componente intrínseco e ineludible del cómo el arte funciona, incluso cuando no es su qué final. Y con este profundo entendimiento me despido, esperando que este recorrido les haya iluminado sobre la esencia inmutable de la creación artística.